tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy agradezco mucho al doctor Mauricio Turati, oftalmólogo especialista en glaucoma, que nos brinde su tiempo para hablar sobre esa enfermedad silenciosa, que es la primera causa de ceguera incurable en México, afectando a alrededor de 2,5 millones de personas, de las cuales más de la mitad no sabe que la padece. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Al contrario, Mónica, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder platicar hoy con ustedes. Para empezar, doctor, ¿puede explicarnos qué es el glaucoma y cómo se manifiesta? Claro, el glaucoma es un grupo de enfermedades que tienen como desenlace final común el daño crónico y progresivo al nervio óptico, que esto va a provocar, si no es detectado y tratado oportunamente, la ceguera en algún momento del tiempo. Estamos hablando del tipo de glaucoma más común, que es el glaucoma crónico, aunque también existen algunos glaucomas, que son los glaucomas agudos, que se caracterizan por tener, entre otras cosas, presentar dolor y un difícil control, y que tienen una evolución diferente a los glaucomas crónicos. Y como dije, y quiero recalcar, el glaucoma es un grupo de enfermedades que pueden tener un diferente origen, pero que todas ellas van a afectar al nervio óptico y a la visión. Según sé, doctor, este es un padecimiento que suele no dar síntomas, por lo menos no dar síntomas muy evidentes. ¿Cómo se diagnostica entonces? Es correcto. El glaucoma crónico es el que no da síntomas y es el que muchas veces es difícil de diagnosticar porque el paciente no tiene ninguna molestia que le haga acudir al doctor por decir, oiga, me duele el ojo o tengo esta pérdida del campo visual inicial progresiva. Y entonces el diagnóstico se debe de hacer por una revisión con el oftalmólogo. Así como hay ciertas enfermedades que a los pacientes se les invita a hacer sus revisiones periódicas, tal pudiera ser el caso, por ejemplo, del cáncer cervicouterino en las mujeres o del cáncer mamario en las mujeres, que a partir de cierta edad se tienen que estar realizando estudios y pruebas periódicas. Para los hombres, por ejemplo, el cáncer de próstata, que a partir de cierta edad estás revisando periódicamente. Así también para el glaucoma crónico, todas las personas por arriba de los 40 años deben de revisar sus ojos cuando menos una vez al año con el oftalmólogo, porque él es el único que puede detectar el glaucoma en etapas tempranas. A diferencia de los glaucomas crónicos, los glaucomas agudos son sintomáticos y le van a provocar una u otra molestia al paciente que lo va a obligar a acudir con el oftalmólogo, y entonces en esta visita es que se va a detectar el glaucoma agudo. Pero la proporción de glaucomas entre crónicos y agudos son muchos más los casos de pacientes con glaucoma crónico que con pacientes que tengan casos de glaucomas agudos. Doctor, ¿hay personas más propensas a padecer glaucoma y cuál es el mayor factor de riesgo para padecer esta enfermedad? Claro. El principal factor de riesgo para poder desarrollar el glaucoma es tener una presión intraocular alta. ¿Cómo sabemos si tenemos la presión ocular alta? Igual no lo podemos saber nosotros como personas por sí solos. Tenemos que acudir con el oftalmólogo a una revisión, y dentro de la revisión de rutina por el oftalmólogo está la toma de presión ocular. Ese es el principal factor de riesgo. Ahora, ¿cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de desarrollar glaucoma? Pues 1, personas que tengan presión de sus ojos alta. 2, personas que tengan familiares con glaucoma. La herencia familiar es un factor muy importante para poder presentar o desarrollar glaucoma. Las personas con miopía, las personas con hipermetropía, las personas con migraña y las personas, por ejemplo, con diabetes e hipertensión arterial, son grupos de personas que tienen mayor riesgo a desarrollar glaucoma. Así como también puede haber algunas enfermedades, como por ejemplo la pseudoexfoliación capsular o la dispersión de pigmento o cirugías oculares que pongan en riesgo a la persona de poder desarrollar glaucoma más adelante. Otra de las causas podría ser un traumatismo, un golpe directamente en el ojo, y algo que desafortunadamente también sucede comúnmente en nuestro medio
es de que la persona se automedica o va a la farmacia a que le receten algún tipo de gota para algún malestar ocular, y lo que más comúnmente se les ofrece en la farmacia son gotas con cortisona o con esteroide, y al automedicarse el paciente con estas gotas desarrollar un glaucoma secundario esteroides. Ahora bien, doctor, ¿los niños pueden padecer glaucoma? Sí, cualquier persona puede desarrollar glaucoma, cualquier persona lo puede padecer. En general, lo más común es que el glaucoma es una enfermedad de personas mayores. El glaucoma crónico, el glaucoma primario de ángulo abierto, que es el que afecta al 75% de los pacientes con glaucoma en el mundo. Pero existen muchos tipos diferentes de glaucoma. Existen glaucomas que pueden afectar a los niños todavía que están sin nacer, es decir, desde que están en el útero de su madre pueden estar desarrollando presión intraocular alta por malformaciones anatómicas del ojo, o puede haber casos que los niños los desarrollan entre el primero y segundo año de vida, en el caso del glaucoma congénito, y también pueden haber ciertas alteraciones oculares, generalmente anatómicas, que pueden condicionar presión ocular alta, o también en los niños es común, en aquellos niños que nacen con catarata y que tienen que ser operados para corregir este problema para poder tener una mejor visión, después de la cirugía de catarata en los niños, el riesgo de desarrollar glaucoma también es alto. Entonces sí, los niños tienen un determinado riesgo de padecer glaucoma que va a variar de acuerdo a la población y al grupo étnico, pero el glaucoma puede darle a cualquier persona en cualquier edad y en cualquier momento, aunque, repito, en general es una enfermedad de gente mayor. Ahora que mencionan los grupos étnicos, ¿cuáles son los grupos étnicos que registran mayor presencia de esta enfermedad? Bueno, por ejemplo, para el glaucoma de ángulo cerrado, en los países asiáticos es muy característico que se padezca de este tipo de glaucoma, a diferencia, por ejemplo, de la raza caucásica, ¿sí? En los países asiáticos hablamos de China, de la India, países orientales, en donde el glaucoma de ángulo cerrado es una entidad que tiene una alta prevalencia y que afecta a un gran número de personas. En los latinos, en los hispanos, hablando específicamente, por ejemplo, de las personas en México, el glaucoma más común es el glaucoma primario de ángulo abierto. En los negros también es un tipo de glaucoma muy común, el glaucoma primario de ángulo abierto, y por ejemplo, el glaucoma congénito, lo que preguntaba hace un momentito de los niños, en América la estadística es de que aproximadamente 1 por cada 10,000 niños nacidos vivos puede padecer glaucoma congénito. 1 por cada 10,000. Y, por ejemplo, entre los gitanos en Rumania, el riesgo de padecer glaucoma congénito es 1 por cada 1,250, o sea, muy, muy frecuente. Y es que a la complejidad de este padecimiento se suma el hecho de que al parecer el glaucoma sería el nombre de la enfermedad y tiene innumerables apellidos. Hay de muchos tipos de glaucoma. Así es correcto. Por ejemplo, está el más común, es el glaucoma primario de ángulo abierto. Después, uno de los glaucomas muy comunes es el glaucoma crónico de ángulo cerrado. Aunque existe, por ejemplo, también el glaucoma agudo de ángulo cerrado, el glaucoma neovascular, que es común en los pacientes diabéticos, el glaucoma congénito, que es frecuente en los niños. El glaucoma secundario esteroides, hablábamos de las personas que se automedican con cortisona. Algunas veces este glaucoma secundario esteroides se debe a por condiciones o padecimientos que tenga el paciente que deben de ser medicados con esteroides y sobrepasa el riesgo de la enfermedad que están tratando con los esteroides al riesgo de padecer glaucoma. Entonces sabemos de antemano que esos pacientes, por su padecimiento de base, que tienen que estar tratados con altas dosis de esteroides, pueden desarrollar un glaucoma secundario esteroides. ¿El glaucoma se cura, se opera o cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Sí. El único glaucoma que puede ser curado es el glaucoma congénito, el glaucoma congénito primario. Aquellos niños que nacen con glaucoma congénito primario y que son detectados
detectados oportunamente y que son tratados adecuadamente con una cirugía que debe de hacérseles, esos niños sí pueden tener la bendición de poder ser curados del glaucoma. Es el único caso. Todos los demás casos de glaucoma, el glaucoma es una entidad que puede controlarse, se puede tratar con medicamentos. Los medicamentos principalmente son gotas que se aplican en los ojos y que están desarrolladas para bajar la presión ocular. Y en aquellos casos que sean glaucomas muy agresivos o que sean refractarios o resistentes al tratamiento con las gotas, existen otras técnicas que pueden emplearse. Tenemos un armamentario bastante amplio para el tratamiento del glaucoma, ¿no? Que van desde medicamentos con gotas hasta atravesando por láseres, cirugía de mínima invasión y después ya cirugía más en forma. Doctor Turati, ¿cuál es el pronóstico que tiene un paciente cuyo glaucoma se detecta de manera prematura o a tiempo, digamos, incipiente, claro, quiero decir? Entre más oportunamente se ha detectado un paciente, de manera más incipiente pueda ser detectado, obviamente el pronóstico es mucho mejor. La cuestión es de que a veces los glaucomas incipientes son difíciles de diagnosticar y se pueden escapar al diagnóstico estos pacientes. El glaucoma, si es detectado oportunamente, tiene mejor pronóstico, pero no depende el pronóstico del glaucoma solamente del tiempo en el que fue diagnosticado, depende de la susceptibilidad del paciente a tener daño por glaucoma. Hay pacientes que son muy susceptibles al daño y pacientes que son menos susceptibles al daño, así como también depende de la agresividad y del tipo de glaucoma que padezca. Hay glaucomas que son más agresivos que otros y hay glaucomas que son más fácilmente controlables que otros. Entonces, dependiendo de determinadas características, será el pronóstico del paciente, pero es indudable que detectarlo oportunamente cambia de forma muy importante el panorama hacia futuro del paciente, puesto que una vez que el glaucoma ya ha hecho estragos y ha dañado el nervio óptico, no hay ninguna opción terapéutica, ningún tratamiento, ningún medicamento, ninguna cirugía que pueda revertir el daño y regresarle la visión al paciente. Pues ya quedó claro con esta charla la complejidad de este padecimiento. Hay que decir que a nivel mundial cerca de 72 millones de personas padecen glaucoma y por eso es muy importante que la gente esté informada, porque como dice el doctor Turati, si bien se trata de un padecimiento serio, se puede atender a tiempo y sobre todo se puede prevenir la ceguera en las personas que lo padecen. De ahí que el propósito de esta charla haya sido hacer un llamado de atención para que la gente cuide su vista y acuda regularmente al oftalmólogo. Una visita al oftalmólogo cada año es indispensable como parte de la revisión de salud que cualquier persona debe de tener. Otro punto importante que quiero destacar es que el doctor Turati tiene a disposición del auditorio una página web en donde se encuentra información muy detallada sobre el glaucoma. El link y los medios de contacto con nuestro entrevistado aparecen, como siempre, aquí abajo del video, en la introducción del mismo. Antes de despedirnos, quiero pedirle, doctor Turati, nos comparta qué está leyendo. Siempre le pregunto a todos los entrevistados qué están leyendo en este momento para que nos compartan la experiencia del disfrute de la lectura. Claro, con muchísimo gusto le comparto ahorita que lo estoy leyendo. Antes nada más quisiera hacer un último comentario como recapitulando todo esto que hemos platicado y algo creo que es importante que también sepan los pacientes. Muchos de los pacientes cuando se les da la noticia de que tienen glaucoma piensan que glaucoma es igual a ceguera y esto no es así. El glaucoma puede detectarse oportunamente y si es tratado adecuadamente, el pronóstico de los pacientes en general es muy bueno. Entonces, no quiero que los pacientes o las personas que escuchen esto vayan a pensar que tener glaucoma es igual a ya perdí la visión. No, el glaucoma actualmente tiene muchísimas opciones de tratamiento y si es detectado oportunamente y tratado adecuadamente, el pronóstico es muy bueno para los pacientes. Y pasando ahora sí a la pregunta que me hace Mónica acerca de qué libro estoy leyendo, no sé si decir qué bueno o qué malo. Estoy leyendo el libro de la doctora Lori Ann Jiménez Faibi.
la doctora que hace un recuento de qué es lo que ha sucedido en cuanto al manejo que ha dado el gobierno a la pandemia del coronavirus. El libro se llama Un daño irreparable y por una parte, pues pienso que es un buen libro, pero por otra parte me deja una profunda tristeza y un profundo desilusión de cómo se ha venido dando toda esta situación del coronavirus en México y que desafortunadamente ha costado muchas vidas. Algunas de ellas han sido cercanas, algunas de ellas no tan cercanas, pero pues así es la realidad de las cosas. Muchas gracias por compartir su lectura de este libro que, como usted dice, refleja una realidad muy preocupante en nuestro país. Si ese daño a nivel nacional es irreparable, es motivo efectivamente de tristeza y de reflexión, yo diría también para todos los mexicanos acerca de cómo nos comportamos como ciudadanos, qué autoridades elegimos, cuál es nuestra participación en la atención de los problemas que no son comunes a todos. Es correcto, así es. Doctor Mauricio Turati, ha sido un gusto hablar con usted. Agradecemos su tiempo, su disposición para con este espacio. Mónica, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes para cuando ustedes gusten invitarnos de nuevo y platicar con ustedes. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.